buenos días. El día de hoy hablaremos de uno de los acontecimientos más importantes de México, que marcó la década de los 60 en el ámbito político, social y estudiantil. Para ponernos en contexto, hay que retomar cómo era la sociedad en esa época. En esa época, la población urbana era mayoritaria. Los jóvenes soñaban con un mundo mejor y se rebelaban contra la represión y la antidemocracia. Sin embargo, la dictadura perfecta no admitía disidencias, como lo demostró la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. A este ocurrido se le conoce como Movimiento Estudiantil de 1968. Te explicaremos qué es el movimiento estudiantil y las causas por las que se originó, además sus consecuencias y cuáles fueron sus líderes. Se conoce como el Movimiento Estudiantil del 68 al movimiento social del que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones educativas, además de profesionales, obreros, profesores y demás sectores sociales. Este movimiento se conformó en la Ciudad de México como respuesta a una serie de agresiones que días previos había sufrido un grupo de estudiantes por parte de granaderos. Estos se habían valido de gases lacrimógenos para detener y perseguir a los Así jóvenes. fue que el 26 de julio de 1968, este conglomerado se dirigió a la Plaza Constitución para protestar. Pero antes que llegaran, la policía reprimió y dejó un saldo de 3 muertos y cientos de heridos. Muchos de los jóvenes, en medio de la represión, se refugiaron en los edificios de la universidad y del Colegio San Ildefonso y quedaron citados por las fuerzas de la seguridad. Un día más tarde, los estudiantes volvieron a las calles, tomaron la UNAM, mientras los enfrentamientos con la policía seguían creciendo al tiempo de los que sumaban nuevas escuelas. Como los ganaderos no lograron su objetivo, reducieron las movilizaciones, el gobierno convocó al ejército para que se sume. Durante 100 días, los estudiantes que se oponían al presidente y al autoritarismo se apoderaron de las calles mexicanas. El 2 de octubre, esta situación llegó a su fin cuando los militares abrieron fuego en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se habían concentrado estudiantes y periodistas. La explicación es que entre los estudiantes habían infiltrados del ejército, quienes portaban un guante blanco para así poder ser identificados con facilidad. Al llegar a la plaza desde un helicóptero se arrojaron bengalas para confundir a los manifestantes y empezar la masacre con el fin de parar las manifestaciones y borrar toda evidencia del acontecimiento. Así fue que las fuerzas de seguridad apuntaron contra los manifestantes de la plaza. Al día de la fecha sigue sin saberse cuál es el número exacto de muertes en lo que se conoció como la masacre de Tlatelolco. Mientras que el gobierno mexicano hablaba de 1 al 20, los cálculos hechos por familiares de víctimas son a 65 y hay quienes arrojan la cifra de 500. Algunas de las causas fueron la desigualdad y falta de representación, pues el crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza. A esto se le sumó que desde la Segunda Guerra Mundial las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. Las consecuencias de las movilizaciones estudiantiles de 1968 son varias. Algunas de ellas son la transformación. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia del acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejada una serie de cambios internos. El flamante presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de la masacre estudiantil. Críticas y transformaciones.
Los estudiantes fueron quienes inauguraron algo nunca antes visto en aquel país, un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Pese al descontento social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó la voz cantante en contra de las autoridades. La violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. Masacre. El número de estudiantes y manifestantes fallecidos en el Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla de 300 y 400 muertes. Por parte de las fuerzas de la seguridad, a esto se le debe sumar más de 1.200 detenciones. Tras más de medio siglo, en cualquier manifestación de México todavía se puede leer: el 2 de octubre no se olvida.